Gente, muy buenas. Vamos a continuar con el tema de reclutamiento y selección. En este caso, en este video vamos a hacer un resumen. Perdón, no vamos a hacer un resumen. Vamos a tener la clase práctica del tema. Ya en el teórico ampliamos y desarrollamos todas las partes más conceptuales del proceso y ahora les quiero compartir todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, la puesta en marcha, cómo se hace. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar. Una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta cuando se ponen en la cabeza el modo selección es que todo lo que pase en este periodo entre todos los sujetos que están interactuando, todo es un dato. Estamos todo el tiempo buscando información de la organización, por ejemplo, cuando recibimos la primera demanda o el primer pedido, todo lo que es la investigación, que más adelante se los cuento, y todo lo que son las interacciones con los postulantes. Cada interacción con un postulante nos da un dato o varios datos de ese postulante. Por eso les compartimos el video del museo. Nos parece un video muy interesante justamente porque eh, agudizando mucho la observación, la escucha y las competencias diagnósticas, el postulante termina siendo una descripción muy detallada de información que la otra persona no quiere mostrar o ni se da cuenta que está mostrando. Bueno, intercambiando los roles, en selección todo es dato. Desde, por ejemplo, cómo un postulante presenta su mail, envía su mail con su currículum, si es que lo hace así, qué le pone de título al mail, cómo es la dirección de su correo. Esto se los cuento para que lo tengan en cuenta en el caso de que ustedes estén buscando trabajo. Sean cuidadosos con la dirección de correo, una dirección de correo que abrieron hace 5 o 6 años cuando estaban estudiando, con un nombre gracioso. Bueno, ahora se está buscando trabajo, es un ámbito profesional, no puede seguir diciendo el mismo apodo, diminutivo, numeritos que hace unos años. Cómo se presenta cada postulante en ese mail nos da información. Qué es lo que escribe en el cuerpo, si escribe o no escribe, si escribe con errores de ortografía, si escribe con mayúsculas. Y siempre teniendo en cuenta cuál es la descripción de puesto que estamos buscando. ¿Sí? Eso es, volvemos a lo que decíamos en el teórico, lo que va a orientar y permitir desarrollar el resto del proceso, pero todos los datos que vayamos obteniendo los tenemos que mirar y analizar a la luz de ese puesto que estamos buscando, ¿sí? Si llamamos a un postulante que está buscando trabajo un día de semana a las 9 de la mañana y nos atiende con voz de dormido y nos dice que estaba durmiendo, eso es un dato. Si hablamos por teléfono con un postulante y le pasamos la dirección para la entrevista y va manejando y dice, bueno, espera que paro el auto y tomo nota. Bien, eso es un dato. Si no toma nota de la dirección y resulta que después llega 5 o 10 minutos tarde, ese dato toma sentido, tiene sentido a la luz de lo que pasó después. Entonces, el proceso lo que implica es que nosotros tomemos registro de todos los datos y después los leamos a la luz de todo el proceso, ¿sí? No nos podemos quedar con un dato aislado. Me refiero a los postulantes, los datos de los postulantes. Lo tomamos, lo registramos, lo anotamos y después, cuando nos sentamos con toda la información de ese postulante para hacer el informe y la comparación, los tenemos a todos en cuenta y lo vamos correlacionando o vamos buscando las recurrencias y las convergencias de todo el comportamiento del postulante a lo largo del proceso. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto, no? Vamos a ir ahora desarmando paso por paso el proceso de selección. Lo primero que tenemos es una demanda. Tenemos que analizar cómo nos llega esa demanda. Si formamos parte del Departamento de Recursos Humanos de una organización, probablemente nos llegue como un pedido de algún área, de algún mando medio, de algún supervisor. Si somos consultores externos, bueno, ahí es interesante saber cómo nos contactaron, por qué a nosotros, hubo una referencia de alguien que dijo que nosotros hacemos selección. Es importante interactuar un rato con la persona que hace la demanda para conocer quién es, qué lugar ocupa dentro de la organización, si es el dueño, si es un mando medio,
si es una decisión propia, si fue una decisión que se tomó luego de una discusión entre áreas, todo el recorrido de cómo se construyó la demanda de selección es importante porque nos permite poder entender cómo es la dinámica de la comunicación dentro de la organización, ¿sí? Cómo se toman las decisiones, quién tiene la última palabra y sobre todo nos va a permitir saber a quién le tenemos que eh, devolver el informe una vez que completamos este proceso. Entonces, quién nos hace la demanda es importante. También es importante la historia de esa vacante. Es una vacante nueva, es un puesto nuevo que nunca existió en la organización, que nadie sabe cómo, cómo va a funcionar. Es nuevo para todos, no está construido ese puesto o es un reemplazo, por ejemplo. Es una persona que renunció, es una persona que despidieron, es una persona que falleció, es una persona que fue pasada a otro sector. Es importante tener un panorama lo más general posible de cómo se generó la vacante para que se esté pidiendo esta búsqueda. Es importante también poder tener un registro, si no es una vacante nueva, cuántas veces se intentó buscar, cuántas veces se intentó en forma fallida hacer un proceso. Muchas veces las empresas llegan a una selección profesional, a pagar una selección profesional, después de haber intentado hacer varias selecciones en forma interna y haber fracasado. O fracasaron porque no consiguieron postulantes, o fracasaron porque los postulantes que consiguieron entraron y no estaban adecuadamente evaluados y no pudieron continuar con la relación laboral. Entonces, poder identificar qué carga emocional y qué carga histórica trae esta demanda es importante para poder entender la organización. Esos son otros de los datos que yo les hacía referencia al principio. Esos son datos de la organización y toda esta información nos permite hacer mejor nuestro trabajo, ¿sí? Profesionalizar aún más el proceso y nos acerca a la posibilidad de obtener un mejor resultado, minimizando márgenes de error. Siempre esa es nuestra máxima ambición, minimizar el margen de error en un proceso que tiene muchas posibilidades de fallar, ¿sí? Les comento ahora el tema del cobro. No sé si alguno ya lo habrá pensado, o investigado o lo habrá adivinado, pero un consultor externo cuando se le solicita una búsqueda, normalmente la cobra a partir del sueldo del puesto que se está cubriendo. Normalmente es un sueldo o un sueldo y medio del puesto a cubrir. Ese es el honorario del profesional psicólogo por hacer una búsqueda en un proceso de selección. Vamos a la etapa de planificación del proceso. Es importante poder ir pensando paso a paso, ¿sí? Cuando hablamos de una planificación, lo tenemos que pensar como un proyecto. Hay que definir el objetivo, hay que definir los tiempos o los plazos y hay que definir los recursos que se van a utilizar, tanto los económicos como los humanos. Básicamente esos tres puntos son fundamentales para cualquier proyecto y esto hay que pensarlo en estos términos. Vamos a ir paso por paso. La descripción de puesto, que es lo primero que necesitamos. Hay que investigar, ¿hay o no hay descripción de puesto en la organización? Por eso les decía que es importante saber si es un puesto nuevo, que se está construyendo o es un puesto que ya se ejecutó por alguien y tenemos su descripción. ¿Quién hizo esta descripción? ¿La hizo la persona que ejecutaba el puesto? ¿Lo hizo su superior? ¿Lo hizo la gente de recursos humanos de la organización? ¿Está actualizado algo de, por ejemplo, las competencias técnicas que se necesitan, técnicas tecnológicas me refiero, que se necesitan para ejecutar este puesto han cambiado? Básicamente la descripción de puesto nos tiene que permitir tener el listado de competencias que tenemos que ir a evaluar en los sujetos. Competencias, volvemos a recordar el concepto como conocimientos y saberes, ¿sí? Aquello que la persona pudo aprender. Habilidades, aquello que la persona sabe hacer, es decir, qué capacidad tiene la persona para transformar en conductas reales y observables y prácticas aquello que sabe o que aprendió teóricamente, y la parte más profunda de las competencias, que son las actitudes. Esto es lo más difícil de evaluar, porque no hay
parámetros muy técnicos. Si bien hay un montón de técnicas que nos permiten evaluarlo, pero en este caso estamos haciendo una evaluación de competencias laborales. Entonces las actitudes tienen que estar analizadas y evaluadas transversalmente durante todo el proceso. Pasamos a la etapa de reclutamiento. Tenemos que definir si es interno o si es externo. Eso hay que consultarlo con la organización cuando nos lo preguntan. ¿Por qué medios se va a hacer público el anuncio? Medios de páginas, como les decía en el teórico, páginas de búsqueda, se va a poner un cartel en una cartelera de una facultad, se va a hablar con un colegio profesional para que en las direcciones de correo que tienen de sus asociados hagan circular la búsqueda. Es importante pensar bien cuáles son los medios para reclutar, porque eso nos va a permitir tener la materia prima con la cual luego vamos a trabajar. Cuanta mayor cantidad de postulantes se presenten, más riqueza vamos a poder tener y más posibilidades de comparar y obtener un buen perfil, uno o varios. ¿Quién asume los costos de la publicación? Yo les comentaba en el teórico, las publicaciones en algunas páginas salen 3.000, 4.000, 5.000 pesos, hay diferentes categorías. Están en el honorario, no están, se discuten previamente con la empresa al momento de escuchar la demanda. Es un tema a tener en cuenta. Si te van a recibir muchos currículums, por ejemplo, ahora no, pero normalmente en noviembre, una búsqueda para mozo, camarero, camarera o vendedor en Mar del Plata. Recibimos 300, 400 currículums. ¿Quién los va a leer? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cómo se van a leer? ¿Se van a leer completos? ¿Se van a descartar por algunos parámetros básicos? Experiencia, no experiencia, edad. Esto hay que definirlo previamente porque lleva mucho tiempo leer currículums. Al momento de pensar la etapa de selección propiamente dicha, qué técnicas vamos a utilizar, por qué vamos a utilizar esas técnicas. Algunas van a ser de conocimientos técnicos específicos, por ejemplo, en computación, en alguna herramienta de gestión. Hay que definir qué va a incluir esa etapa de evaluación de perfiles. Y por último, la comparación de resultados y la elaboración del informe. ¿Qué tipo de informe vamos a elaborar? ¿Qué información vamos a incluir? ¿Sí? Continuamos a la página siguiente. En el momento de ejecutar el proceso, por ejemplo, es importante definir cómo nos vamos a contactar con los postulantes. Vamos a llamar por teléfono, les vamos a mandar correos. Lo que les puedo comentar por mi experiencia, muchas veces los correos que empezamos a mandarles a los postulantes les caen en correo no deseado. Entonces no responden en tiempo a lo que se le pide en el correo, porque no lo vieron. Entonces muchas veces hay que pensar que hay que mandar correo, pero igual hay que llamar para avisar que tienen un correo. Son todas cuestiones operativas y de logística que es importante tener en cuenta porque si no puede fallar un proceso de selección por no haber tenido en cuenta cómo se establece el contacto con los postulantes. Por ejemplo, otro tema interesante, ¿dónde realizamos las entrevistas? ¿En nuestra oficina? Si tenemos, ¿en las oficinas de la empresa? Si es en las oficinas de la empresa, ¿nos garantizan espacios de confidencialidad, silencio? Eh, ¿Están bien acondicionados? ¿Son cálidos? ¿Son frescos? ¿Tienen buena luz? Eh, si es nuestra oficina, ¿podemos recibir a todos en una entrevista grupal o de a uno? ¿Tienen dónde esperar si llueve? Hay un montón de cosas de sentido común que hay que tener en cuenta para incluir, porque al momento después de tener la gente ahí, no tenemos margen de error. ¿Quiénes van a evaluar? ¿Vamos a estar nosotros solos? ¿Vamos a traer un equipo de evaluadores? ¿Vamos a traer a alguien que evalúe la parte técnica y nosotros nos vamos a quedar con la parte más vincular o de actitudes? ¿Cuántas personas podemos evaluar en simultáneo? Es decir, ¿cuántos postulantes? ¿Cuánto nos da el espacio? ¿Cuánto nos dan las técnicas que vamos a utilizar? Son todas decisiones a ir tomando. ¿Cuáles van a ser los plazos intermedios? ¿Sí? ¿En qué momento vamos a dejar de recibir currículum? ¿En qué momento vamos a hacer entrevistas? ¿Hasta qué día vamos a comparar perfiles? Y el cierre. Tengo muy poquito tiempo para el cierre. Lo más importante del cierre es la inducción. ¿Sí? Lo vamos a incluir en una clase siguiente, pero tengan en cuenta que la inducción es fundamental en el éxito o fracaso de un proceso de selección.